opiniones divididas, pero lo importante es abordarlo de una mirada científica. Y por eso está con nosotros Omar Neira, quien es experto en salud pública. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al programa. Carla, buenos días, muchas gracias por la invitación y un placer de conversar contigo. Gracias también por atendernos. Bueno, ya hemos venido conversando en una anterior oportunidad acerca del retiro de las mascarillas cuando todavía ya no se había confirmado. Lo cierto es que falta oficializarlo en la publicación del Diario Oficial del Peruano, pero al menos el ministro ha señalado que eso ha sido consensuado dentro del Consejo de Ministros. Pero acá hay algo que llama mucho la atención y a ver si usted nos puede explicar. Porque el ministro de Educación, Rosendo Serna, señaló de que el retiro era para los escolares previa coordinación con los padres de familia, es decir, los padres con sus hijos se iban a poner de acuerdo si es que ellos iban a decidir o no por retirarse la mascarilla en el salón de clases. Pero ¿qué sucede con los maestros? Porque el día de ayer el ministro Alejandro Salas dijo que esto no se aplicaba para los docentes. ¿Debería aplicarse para todos los que están dentro del colegio o solamente para los escolares? ¿Cuál es la postura científica? Sí, permíteme previamente hacer un paréntesis. Yo creo que acá hay un tecnicismo legal que efectivamente no sale el decreto supremo porque tiene que salir la modificatoria a la ley de emergencia. Y entiendo que por eso hay una demora, pero a ver, acá prima el bienestar de los escolares, porque un decreto supremo no va a aumentar o disminuir la letalidad del virus y esa consideración sanitaria. Más allá de esto, ayer se ha acordado en el Consejo de Ministros, la máxima autoridad para decir esto, y esto pues con un anuncio oficial hecho por el ministro de Educación, debe en la práctica regir hoy, porque el bienestar del ser humano prima sobre cualquier tecnicismo legal. Sobre la pregunta de fondo, a ver, ¿qué dice? Las investigaciones científicas han sido claras durante la pandemia y especialmente en este último año en tiempos de Omicron. Las mascarillas de uso comunitario no han evitado la pandemia, no han evitado los contagios. Tú has visto que en la vida real prácticamente toda la población peruana terminó contagiándose. Y a partir de ese análisis es que hemos solicitado permanentemente es el uso voluntario. Y hay que precisar bien, no va a salir una norma que prohíba el uso de mascarillas. Lo que se ha determinado es que el uso voluntario de las mascarillas va a ser una decisión de cada persona, de cada familia, y es una discrecionalidad de la familia, no del colegio. Cada familia, cada niño tendrá el derecho a elegir cómo mejor se sienta después de un análisis de riesgos y beneficios. Los beneficios parece ser no tan importantes versus los riesgos, y ese es el análisis que hizo la OMS, las autoridades europeas sanitarias, y nos dijeron, en este análisis consideramos que los chicos que no enferman importantemente deberían asistir a los colegios sin mascarillas. Y en el caso de los profesores, ¿ellos deberían seguir usando las mascarillas dentro de clases mientras conviven con los alumnos? El riesgo va a estar presente, digamos, a nivel de los niños, y yo creo que se le debería dejar también como una norma voluntaria. Cada profesor puede, digamos, decidir si usar o no, dependiendo inclusive de su riesgo y de la actividad a la que se dedica. Si es un profesor de fonética, un profesor de lenguaje, de gramática, que enseña idiomas, evidentemente tiene que dejar de usar las mascarillas, porque a través, como tú estás viendo hoy en imágenes, las señas, los gestos son importantes para el lenguaje. Entonces, a partir de ahí uno tiene que hacer el análisis. A mí me parece que ahí necesita un ajuste la norma y debería ser voluntario la decisión para que en este análisis complejo los profesores decidan este uso. Y esto también se puede replicar en otros lugares, por ejemplo en las universidades, siempre y cuando se compruebe que los jóvenes y todos los que están, digamos, dentro de la universidad, todos los que trabajan ahí o circulan por ahí, cuenten con su esquema de vacunación completa. Y claro, conforme tú avanzas de edad, ya tenemos las vacunas, contagios previos que te dan inmunidad natural, y en ese análisis completo, hoy en un descenso importante de la cuarta ola, los próximos 3, 4 meses los niveles de contagio van a ser realmente bajos, y a partir de ahí yo creo que debería extenderse a toda la sociedad y a toda actividad pública. Que el uso de las mascarillas sea voluntario y que cada persona en su análisis de riesgos, beneficios, pueda decidir adecuadamente, porque el impacto, y eso ha demostrado la ciencia, no es tan importante como, por ejemplo, las vacunas. Y las vacunas sí son muy útiles para prevenir enfermedad, no contagio, y a partir de ahí yo creo que vivimos una fase endémica y debemos intentar, casi mucha parte de la sociedad,
vive en la normalidad. En todos los espacios hay algunas salvedades, por ejemplo, transporte público, hospitales. ¿Ahí se puede usar de forma obligatoria la mascarilla? Los hospitales siempre van a ser focos de contagio no solo para SARS-CoV, para TBC, para influenza, para el sincitial respiratorio, para muchos. Nunca fue obligatorio y ahí hay que hacer nuestro análisis. Si yo sé que soy vulnerable, voy a usar las mascarillas. El personal sanitario sabe qué usar y qué no usar y cuándo usarlo. Y ahí hay que avanzar. Yo creo que, a ver, los lugares de riesgo seguirán siendo los centros hospitalarios y ahí debe haber una, digamos, decisión sanitaria y creo que ahí se tiene que considerar el análisis de riesgos. Pero yo soy partícipe, como lo he hecho permanentemente, que se tiene que hacer educación más que obligación. Los mandatos obligatorios van contra las propias políticas de salud pública. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros Omar Neira, experto en salud pública, explicándonos sobre base científica los beneficios del retiro del uso obligatorio de la mascarilla. Momento de irnos a una pausa, pero usted continúe con nosotros.